Segunda de Pedro 3:9, leámoslo todos a una sola voz. ¿Cómo dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar al Señor, que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Oremos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por este honor que nos das, Señor, por esta oportunidad que nos das de sentarnos a escuchar tu voz, Señor. Y quiero que sepas, Señor, que hay disposición en nuestro corazón, que hay disposición de escuchar tu voz, que hay disposición de oírla y de obedecerla, Señor. Queremos recibir tu palabra en esta mañana y queremos que tú nos hables de una manera que toque nuestro corazón, Señor. Deja que tu palabra salga, Señor, de estas páginas. Deja que salga de este libro, Señor. Se clave en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Danos entendimiento para comprender tus verdades. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos. Estén cómodos. Vamos a hablar de esta mañana acerca del arrepentimiento. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento puede sonar un poco pesada, ¿no? Puede sonar un poco dura. A veces la gente de pronto hasta la evita, porque puede sonar pesado. Arrepentirse de alguna manera significa que hice algo mal y que estuve equivocado en algo y que debo replantear mi pensamiento. Y hay mucha gente que dice o que tiene la manera de pensar: yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no me arrepiento de mis decisiones, porque querría decir que estuve equivocada en algún momento y no nos gusta realmente estar equivocados o que nos digan que estamos equivocados, aunque de pronto muchas veces sabemos que estamos equivocados, pero no nos gusta que otro, o en este caso la palabra de Dios, nos diga que estuvimos equivocados o que estamos equivocados. Y sin embargo, si realmente entendiéramos lo que significa el arrepentimiento y la bendición que es para nuestra vida el arrepentimiento, es una palabra por la que deberíamos agradecerle a Dios, porque es un salvavidas que Dios nos da, es una entrada que Dios nos da a su presencia. El arrepentimiento se vuelve más hermoso para nosotros cuando reconocemos y entendemos lo terrible que es el pecado para nuestra vida. El arrepentimiento cobra sentido en nosotros cuando entendemos la desgracia que es el pecado para nosotros, lo problemático que es el pecado para nosotros. La Biblia lo llama los deseos de la carne. Hablando acerca del pecado, la Biblia lo llama los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida. Y son los deseos de la carne, es el pecado, son los deseos de los ojos, lo que lleva a la gente a cometer el pecado, lo que lleva a la gente a pecar contra Dios. Es algo que la carne desea, es algo que es atractivo a los ojos, es algo que es atractivo a nuestra carne, pero trae daño a la vida de una persona. El pecado trae daño a una familia, trae daño a un matrimonio, trae daño a unos hijos, trae daño a un hogar, porque de hecho es difícil que la gente pueda ver el daño que el pecado causa. Es difícil que la gente pueda ver el daño que el pecado causa en una familia, en un hogar. Es algo que la carne desea. Entonces, como es algo que la carne desea, como es atractivo, como es un deleite para la carne, como se ve bien aparentemente, la gente le parece difícil o le es difícil ver lo destructivo que es. Ver lo destructivo que es. Pero es destructivo, debo decir. Es destructivo el pecado. Y de hecho, es lo que causa los problemas en la sociedad. El pecado es lo que causa los problemas en la sociedad. El pecado es la raíz de todos los problemas. Todas las noticias terribles que usted ve en los noticieros, todo lo que pasa en cada lugar del país, en cada lugar del mundo, que es terrible, cada desastre que sucede, es a causa del pecado, es consecuencia del pecado, es el efecto del pecado en el mundo. Incluso dice la palabra de Dios que en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban allí en ese lugar, y Eva fue tentada, la escritura nos deja ver en el libro de Romanos que por esa desobediencia de ellos, que a través de esa desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. De esa manera se infiltró el pecado en el mundo. Y dice la palabra de Dios
que como entró el pecado en el mundo, también entró la muerte, también llegó la consecuencia, también hubo el efecto del pecado. Así que la muerte no tenía entrada en el mundo, no tenía lugar en el mundo, y fue solo por culpa del pecado, solo por causa del pecado. El pecado fue lo que permitió la entrada de la muerte en el mundo. Ya que el pecado es algo que la carne desea, es algo que nuestro cuerpo desea, es algo que se ve atractivo a nuestros ojos, pero el pecado nunca anda solo, el pecado nunca viaja solo, el pecado nunca llega solo. Así como llegó el pecado, llegó la muerte. Entonces el pecado es algo que nunca va solo, que nunca llega solo a nuestra vida. El pecado siempre va acompañado de la consecuencia. Y cuando alguien peca, cuando alguien vive en pecado, siempre lleva la consecuencia consigo. Siempre va acompañado de tristeza, siempre va acompañado de soledad, siempre va acompañado de angustia, porque es un combo completo. Es un combo completo. El pecado nunca va solo. El pecado nunca anda solo. Entonces, el objetivo del arrepentimiento, la palabra arrepentimiento y la acción del arrepentimiento, el objetivo es que la persona se aleje del pecado. Ese es el salvavidas que Dios nos envía para poder alejarnos del pecado, es la salida del pecado. Y es por eso, hermano, que debemos dar gracias a Dios por su misericordia, dar gracias porque Él nos da una oportunidad de alejarnos del camino del pecado. Y entonces, eso es lo que agradecemos a Dios, hermano, eso es lo que debemos agradecer a Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por la sangre de Jesús, no tendríamos esperanza. No tendríamos cómo salir de esta situación, no tendríamos esperanza y viviríamos atados a nuestro historial de pecado, viviríamos atados a la misma situación siempre, pero existe el arrepentimiento que es la salida a esa situación. Y la Escritura dice, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice todos estamos ahí en ese mismo paquete. Así que la verdad es que no son solo algunos, no son solo los que nosotros consideramos los más malos, los violadores, no son solo los asesinos, no son solo los que le hacen mal a alguien, no son solo los que le han quitado la vida a sus familiares, no son solo ellos. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Todos, cada uno de nosotros hemos pecado. Y porque hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Decir que no tenemos acceso a la gloria de Dios, no podemos tener comunión con Dios. Así que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que nos pueda acercar a Dios. No hay ninguna persona que sea demasiado buena para que pueda recibir el beneficio de estar cerca de Dios. No hay ninguna persona que sea demasiado amable, demasiado cordial, que tenga derecho a estar en la gloria de Dios y estar en la presencia de Dios. Por eso Dios en su misericordia dice la palabra de Dios que tuvo que bajar a nosotros. Y vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vamos al versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Dios vino a nosotros. Dice la palabra de Dios que no fuimos nosotros los que le buscamos a Él, sino que Él nos encontró a nosotros, que Él vino a nosotros. Dios se hizo carne, se manifestó en carne, y ese hombre se llama Jesús. Es Dios manifestado en carne y es la imagen visible del Dios invisible. Y ahora que estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, que no podíamos tener acceso a Dios, no podíamos encontrarnos con Dios, no podíamos escuchar la voz de Dios. Pero podemos ahora, como Dios ha venido a nosotros, como Él se ha manifestado en carne, podemos ver la gloria de Dios a través del Señor Jesús. Y así, de esa manera, es como podemos alcanzar la gloria de Dios. Hermanos, es por eso que Dios le da tanta importancia al arrepentimiento. Es tan importante el arrepentimiento en nuestras vidas que Dios lo coloca en un lugar importante en su palabra. Es un tema que para Dios es vital y para nosotros es vital, es un salvavidas para nosotros. Y repito, eso suena un poco duro muchas veces para nosotros. Sentimos que cuando suena la palabra arrepentirse, suena como un martillazo, porque quiere decir que hemos estado viviendo equivocados, hemos estado viviendo mal, hemos estado viviendo a nuestra manera, hemos estado viviendo lejos de la voluntad de Dios. Y suena un poco duro para nosotros, pero es simplemente
Dios diciéndonos, aléjate del pecado, aléjate de esa vida pecaminosa y sígueme, dice la palabra de Dios. Eso es todo lo que es el arrepentimiento. Eso es todo lo que es el arrepentimiento. Es alejarse de las cosas pecaminosas y apartarse de las cosas pecaminosas y empezar a seguir al Señor. Y empezar a seguir al Señor. Y es verdad, hermano, a veces nuestra carne desea algunas cosas y nuestra carne a veces está en nuestra contra. Algún pastor decía alguna vez que es como dormir con el enemigo. Estamos durmiendo con el enemigo. Nuestra carne desea algunas cosas. Nuestra carne está en nuestra contra. Dice la palabra de Dios que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Es decir, que darle rienda suelta a la carne nos lleva a la muerte, nos lleva a consecuencias de muerte. Así que el arrepentirse es apartarse del pecado. Y hermano, el arrepentimiento es lo más hermoso a lo que podemos tener acceso. Es la herramienta, es el recurso al que podemos echar mano más hermoso que tenemos en nuestra vida. Porque es el comienzo de nuestro camino con Dios. Es el comienzo de nuestro camino con Dios. Y en realidad, hermano, es la única forma en la que Dios puede obrar en la vida de alguien. Es la única forma en la que Dios puede entrar en la vida de alguien y actuar y obrar y sanar y romper cadenas y quitar ataduras y sanar heridas. Es la única manera en que Dios puede entrar y obrar en la vida de alguien. Dios puede obrar en la vida de alguien solo si se arrepiente. Solo si se arrepiente. Porque el arrepentimiento, hermano, es lo que le da acceso a Dios en nuestra vida. El arrepentimiento es lo que le dice a Dios, entra en mi vida. No es solo decirlo con palabras, no es solo cantarlo en una canción, es arrepentirnos delante de Dios y apartarnos del pecado, porque eso es lo que le da acceso a Dios a nuestra vida. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y esa es la misericordia de Dios, hermano, esa es la bondad de Dios. Ese es el favor de Dios llamando a la puerta de nuestro corazón, llamando a nuestra vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el Señor el que llama a nuestra puerta. Es el Señor el que viene a buscarnos. Es el Señor el que hace todo el trabajo en sí. Es el Señor el que hace todo el trabajo. Él viene a buscarnos, Él dio su vida por nosotros, Él viene a nuestra puerta y toca buscándonos, pero hermano, tenemos que dejarlo entrar, tenemos que dejarlo entrar. Y ahí es donde entra en juego el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es cuando nos alejamos del pecado, cuando le damos la espalda al pecado, y debe ser de esa manera. Debe ser de esa manera. No es solo sentirnos mal, no es solo sentirnos incómodos por el pecado, no es solo decir, la embarré con Dios. No es solo decirlo de labios para afuera, no es solo sentirnos mal, sentir un dolor en el corazón, sino que el arrepentirse se trata de apartarse del pecado. Se trata de alejarse del pecado, dar un paso al costado. Yo iba hacia allá en mi pecado y le doy la espalda al pecado directamente. Es apartarnos del pecado, es alejarnos y empezar a caminar con el Señor siguiéndole. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Niéguese a los deseos de la carne, niéguese a los deseos de sus ojos, niéguese a esos deleites del pecado. Tome su cruz y sígame. Apartarse de esas cosas y seguir al Señor. Apartarse del pecado y empezar a seguir al Señor. Y entonces hay una pregunta que la gente se hace frecuentemente. Hay una pregunta que siempre a la gente le genera inquietud, que siempre le genera dudas cuando una persona quiere acercarse a Dios. Siempre surge la pregunta, pero ¿qué pasa si empiezo? ¿Qué pasa si empiezo a seguir al Señor? ¿Qué pasa si empiezo a buscar de Dios y en algún momento fracaso? ¿Qué pasa si la embarro más adelante? ¿Qué pasa si me bautizo y más adelante cometo pecado? ¿Qué pasa si más adelante le fallo al Señor? Y es una pregunta que la gente se hace normalmente y todos nos hicimos en algún momento. Pero debo decirle que eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. En cierto modo, eso es cierto para todo el mundo. Todos lo intentamos en algún momento y todos fracasamos en algún momento. Todos fallamos en algún momento, porque aún estamos en esta carne,
porque aún estamos en esa situación, porque aún estamos en esta condición y somos seres humanos y fallamos. Así que eso nos pasa a todos. Pero por eso, hermano, tenemos este recurso llamado arrepentimiento, porque el arrepentimiento es decir, Señor, ayúdame. Es una ocasión para decirle, Señor, levántame, Señor, ayúdame, restáurame. Y quiero, hermano, que sepa esta mañana que Dios está presente en nuestra vida para ayudarnos. ¿Viste la palabra de Dios? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, que los justos también se caen. Los justos también fallan. Los justos también cometen fallos en su vida. Pero dice la palabra de Dios, a él correrá el justo y será levantado. Es un refugio, es una fortaleza, hermano. Podemos confiar en él porque él está ahí para levantarnos. Porque él está ahí para levantarnos, para extender su mano y levantarnos. Porque, hermano, dice la palabra de Dios, el versículo que leíamos ahorita al comenzar, no queriendo que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno se pierda a causa del pecado. El deseo de él no es que todos perezcamos por el pecado. Él no quiere condenar al mundo. Él no quiere condenarnos a ninguno de nosotros. Él desea salvarnos, Él desea levantarnos, Él desea llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Él desea cumplir sus promesas en su vida. Él desea bendecir su familia, Él desea bendecir sus hijos, su hogar. Él desea las bendiciones para usted. Y es por eso, hermano, que Él está ahí con la mano extendida para levantarnos. Entonces el arrepentimiento, hermano, es que nos apartamos del pecado, nos alejamos del pecado y empezamos a seguir al Señor Jesús. Y empezamos a caminar con Él. Empezamos a servirle, empezamos a buscar de las cosas de Dios, empezamos a orar, empezamos a asistir a la iglesia. Eso es alejarse del pecado y empezar a seguir al Señor Jesús. Y hay 3 parábolas, quiero que busquemos ahí en su Biblia, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, lo leímos ahorita al comenzar. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas, hay 3 historias en ese capítulo. Y las 3 historias tratan sobre el tema del arrepentimiento. Las 3 historias nos cuentan algo acerca del arrepentimiento. Las 3 parábolas tratan acerca de una oveja que se perdió, la oveja perdida, hemos escuchado esa historia. Una moneda que se perdió, bueno, ahí se llama una dracma que se perdió. Y tratan también acerca de un hijo que se fue de su casa, que pidió su herencia y se fue de su casa y se perdió. Y todos eran un poco diferentes entre sí. La oveja perdida, empezamos viendo la oveja perdida, era una oveja inocente, era una oveja que era inocente y simplemente se escapó del redil. No tenía ni idea de lo que hacía, porque esa es la característica de las ovejas, que son inocentes. Ya no tienen ni idea de lo que hacen, no tenían ni idea de lo que hacían, no sabían ni dónde estaba. Y por supuesto, cuando se fue y cuando se fue y se perdió, por supuesto que no tenía ni idea cómo regresar al redil. No sabía cómo regresar a donde estaba. Y hablamos mucho de eso, hablamos mucho de los perdidos, hablamos mucho de las personas que necesitan de Dios. Pero muchas veces no son personas que se niegan a servir al Señor. Muchas veces no son personas que se resisten a las cosas de Dios. Muchas veces son personas que no saben ni siquiera por dónde empezar, que no saben cómo buscar de Dios, que no saben cómo servir a Dios, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer. Y ahí en Lucas 15:3, el Señor Jesús plantea esa pregunta, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Así que está hablando de un pastor que tiene 99 ovejas en sus manos, que tiene 99 ovejas con él y que tiene una sola que está perdida. Tiene 99 ahí junto a él, pero tiene una que se le extravió, tiene una que se le perdió. Y alguien podría mirar eso y decir, bueno, no se perdió mucho, ¿no? Pues tiene 99, tiene la mayoría, no se ha perdido de mucho, no se ha perdido de nada. Si tiene 99 todavía está bien, y lo que se perdió, pues
¿Quién necesita ir a esforzarse a buscar una oveja? ¿Cuál es el problema si todavía le quedan 99? Pero el Señor Jesús se está describiendo a sí mismo como pastor. Él está diciéndonos ahí qué clase de pastor es Él. Él está diciéndonos ahí quién es Él. Porque Él está diciendo una es importante. Una es importante. Y Él es capaz de por esa una hacer todo lo posible por ir a encontrarla. Así que deja las 99 en el desierto y va en busca de esa única que se le había perdido. Esto es lo que, esto es lo que como creyentes debemos entender y debemos aceptar y debemos comprender. Es que cuando estamos en la iglesia, hermano, cuando caminamos con el Señor, cuando estamos acá en la iglesia, hermano, hacemos parte de las 99. Estamos siendo parte de las 99. Y así que tenemos que entender a veces que a veces Dios dedica más tiempo para ir a buscar la una. A veces estamos aquí escuchando la palabra de Dios y estamos bien, pero a veces Dios tiene que invertir más recursos, más tiempo, más esfuerzo en ir a buscar la que se le perdió. Porque nosotros estamos aquí bien y sigue diciendo el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, hay alegría en el cielo cuando un pecador se aparta de su pecado y sigue al Señor. Hay alegría en el cielo y dice la palabra de Dios que ese pastor va y lo cuenta gozoso a sus amigos. Hace fiesta por esa oveja que se le había perdido, pero que ahora encuentra. Y ahora vamos al versículo 8, porque ahí nos cuenta otra historia. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? El dracma, hermano, debo decirle antes que el dracma era una moneda griega, que equivalía a lo que vale un salario de un día hoy. ¿Cuánto vale un jornal hoy? 85. Vamos a 80,000 pesos para redondear. 80,000 pesos. Entonces el dracma equivalía a 80,000 pesos. Dice el versículo 8, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Este es otro tipo de perdido. Este es diferente a la oveja. No es una oveja que se ha ido, no es una oveja que se ha extraviado, porque esta moneda no tiene vida. Esta moneda depende totalmente y completamente de alguien que barra la casa, de alguien que la busque, de alguien que la encuentre, porque la moneda ni siquiera puede hacer ruido para que alguien la encuentre. La oveja por lo menos puede balar y llorar por ahí, hacer ruido para que la ubiquen, pero la moneda no sabe ni siquiera que está perdida. La moneda, el dracma no sabe ni siquiera que está perdida, ni siquiera sabe su valor. Y hay ese tipo de perdidos también, cuando alguien ni siquiera sabe que está perdido, cuando alguien ni siquiera sabe que debe buscar del Señor, cuando alguien ni siquiera conoce su valor y ni siquiera sabe si alguien lo está buscando. Ese tipo de perdido de esa manera. Hermano, nunca podemos dejar de buscar a los perdidos. Qué bueno que podamos, hermano, como iglesia, siempre invitar a alguien a los cultos, traer a alguien a la iglesia, o invitarlo a los cultos, orar por él, contarle de las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué bueno que nos interesemos por los perdidos, que nos interesemos por difundir la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que así esta mujer empieza a revisar su casa. Empieza a buscar la moneda perdida, empieza a buscar la dracma, dice la palabra de Dios que empieza a barrer, levanta los muebles y dice que cuando la encuentra, llama a sus vecinos, llama a sus amigos para compartirle la alegría por haber encontrado su dracma. Dice el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo no sé si ¿alguna vez alguien ha perdido un billete de 50,000, un billete de 100,000? Que no les vaya a pasar. Pero yo creo que debe ser doloroso, ¿no? Debe ser doloroso. Pero yo creo que si a mí me pasa, si pierdo 50,000, 100,000 pesos, y cuando los encuentre y si los llego a encontrar, yo creo que no es para tanto para hacer fiesta, invitar a los hermanos de la iglesia
porque ahí se me van los 100.000 así en la fiesta. Yo creo que no es para tanto, ¿cierto? No es para tanta alegría, no es para tanta fiesta, para celebrar tanto. Pero esta mujer, dice la Biblia, que encontró los 80.000 pesos, que es lo que vale un salario de un día, y hizo fiesta. Y reunió a sus amigas para contarle lo que había sucedido y para hacer fiesta y compartir con ellas la alegría. Pero ahí lo que nos está describiendo es la importancia que Dios le da a un perdido, la importancia que Dios le da a una persona, la importancia que Dios le da a alguien cuando se arrepiente. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por un pecador que se aparta de las cosas que está haciendo mal, que traen destrucción a la vida de una persona. Una persona que está sufriendo las consecuencias del pecado, pero cuando alguien se aparta del camino pecaminoso y camina hacia el Señor, dice la palabra de Dios que hay fiesta, que hay alegría, que hay gozo en el corazón del Señor. Y esa es una verdad hermosa, hermano. Cuando nos apartamos del pecado, cuando usted decide seguir a Dios, cuando usted decide servir a Dios, hay fiesta, hay un Dios que se alegra con su decisión, hay un Dios que hace fiesta con su decisión. Y sigue diciendo la palabra de Dios, la tercera parábola que está en ese capítulo, hay un hijo menor que le dice a su padre, dame mi herencia, dame mi herencia. Y esa parábola tiene como título el hijo pródigo, ¿no? Pero debería tener como título el hijo sinvergüenza. El hijo pródigo dice, y ese hijo le dice a su padre, dame mi herencia. Dice el versículo 15, el versículo 11, perdón, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El padre dijo, ¿eso es lo que quiere? Hágale, tome. Este perdido es atrevido. Esta persona que necesita de Dios es atrevida, es descarada y hasta insensible. Es hasta insensible este perdido. No fue prudente. Él iba a desperdiciar su herencia en los deleites pasajeros, iba a desperdiciar lo que tenía, lo que su padre le había dado. Y eso es lo que hacemos, hermano, cuando vivimos una vida de pecado. Eso es lo que hace una persona cuando vive en pecado. Es perder el tiempo, es perder recursos, es perder los mejores años, es perder la juventud, es desperdiciar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Es desperdiciar la hermosa vida que Dios nos ha regalado. Es desperdiciar todo lo que Dios nos ha regalado. Y hermano, y quiero que sepan esta mañana que lo pasajero, que las cosas pasajeras, que los deleites de este mundo no se comparan con lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. No se comparan con las bendiciones que Dios tiene para su familia. No se comparan con los propósitos que Dios tiene para su vida en esta mañana. Aleluya. Así que ese hijo coge su propio camino. Él dice, yo quiero vivir a mi manera. Yo no quiero que nadie me controle. Yo no quiero que nadie me regañe. Yo no quiero que nadie me diga cómo debo vivir. Y agarra su propio camino. Él dice, voy a vivir a mi manera, voy a vivir feliz, entre comillas, porque voy a vivir a mi manera. Y dice la palabra de Dios que se va a una provincia lejana, se va a un país extraño y vive perdidamente. Desperdicia su herencia, se gasta todo, malgasta el tiempo. Él lleva un estilo de vida desenfrenado hasta el punto en que eso lo deja abatido, lo deja sin un peso, lo deja sin tiempo, lo deja indefenso, lo deja perdido y llega al punto en el que está hasta deseando comer la comida que comían los cerdos. Y dice que nadie le daba ni siquiera de eso. Llega al punto de decadencia más profundo en el que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Está en un chiquero, está lleno de problemas, está lleno de soledad, está deseando comer esa comida. Y ni siquiera eso le da el mundo. Porque, hermano, debo decir que el mundo nunca paga bien, que el pecado nunca paga bien. El pecado solo deja ese tipo de situaciones, abatido, indefenso, perdido, lleno de problemas, está en un chiquero y mientras está allí, y cuando llega a ese punto, cuando llega a esa condición, cuando cae tan bajo, la Biblia dice en el versículo 17, dice que volvió en sí, que volvió en sí. Llega hasta ese punto en que dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así que se levantó y acudió a su padre. Y ahora le dice a su padre, ya no valgo
Ya no valgo nada. No valgo lo que valía antes. He perdido mi derecho a ser tu hijo. He perdido mi derecho a que me llamen tu hijo. Y él espera, y su esperanza cuando él va a su padre, lo que él espera es que su padre le dé trabajo. Él no espera que lo llame hijo. Él espera que por lo menos lo reciba como un sirviente. Su plan es volver como un sirviente. Y la Biblia dice que fue a su padre, pero cuando su padre aún lo vio de lejos, cuando su padre lo vio de lejos, dice la palabra de Dios que fue movido a misericordia y tuvo compasión. Vea lo que dice el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, cuando lo vio su padre lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y ahí nuevamente vemos a un Dios amoroso. Ahí nuevamente vemos a un Dios que es nuestro Padre, que es el Dios de esta iglesia de esa manera. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿qué está sucediendo cuando ese joven se acerca a Dios? ¿Qué está sucediendo cuando ese joven ve su condición rota, ve su condición de pecado? ¿Qué está sucediendo cuando se levanta y va a su padre? Que lo que está sucediendo es que se está arrepintiendo. Se está arrepintiendo, se está alejando de la vida que estaba viviendo y está volviendo a su padre. Se está alejando del chiquero en el que estaba y regresa a la casa de su padre. Eso es lo que está haciendo ese joven. Se está arrepintiendo, se está alejando de la dirección en la que iba y se está volviendo con el Padre. Y cuando el Padre lo ve, vea que ese es nuestro Dios, hermano. Vea que me encanta hablar de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, porque no es un Dios que lo recibe con acusaciones. No es un Padre que lo recibe con señalamientos. No es un Padre que se burló de su condición. No es un padre que lo recibe con un te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, si te ibas, te iba a ir de esa manera. No, ese no es nuestro Padre. El Padre no estaba interesado en humillarlo, el Padre no estaba interesado en chantajearlo. Dice la palabra de Dios que ese Padre tuvo compasión y corrió, no caminó a recibir a su hijo, corrió a recibir a su hijo. No hubo manipulación, no hubo chantaje, sino que salió y besó a su hijo, lo abrazó y lo recibió, aleluya. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quería que le dieran trabajo, quería que lo recibieran como un sirviente. Pero el padre, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No dijo que trajera un vestido, no dijo que trajeran cualquier vestido, no dijeron traigan un chilo por ahí para vestirlo. Dijo traigan el mejor vestido, traigan la mejor túnica. Dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Otra muestra de lo especial que es nuestro Dios. Otra muestra de lo especial que es nuestro Padre. Otra muestra de lo especial que es cuando Dios encuentra a un perdido. De lo especial, de lo gozoso que se siente Dios cuando encuentra a alguien que se arrepiente. Un ternero gordo, un ternero engordado, porque estaban guardando ese ternero para una ocasión especial, aleluya. Dice, ¿por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, cuando ese hijo se fue, cuando ese hijo dejó al padre, fue él quien tomó la decisión de irse de la casa del padre. Fue él quien decidió alejarse de las cosas de Dios. Fue él quien decidió ir a vivir una vida de pecado. ¿Y qué le dejó el pecado? Le dejó desgracia, le dejó muerte, le dejó tristeza. Así que, hermano, por eso predicamos contra el pecado en esta iglesia. Por eso debemos seguir predicando en contra del pecado, porque no es un discurso de odio, no es un discurso para sacarle la piedra a alguien, no es un discurso para herir a alguien, no es un discurso para señalar a alguien, hermano. Predicamos contra el pecado porque el pecado solo trae tristeza y angustia a la vida de una persona. Hermano, por eso debemos advertir en esta mañana que no debemos permitir que el pecado nos distraiga de lo que realmente importa en nuestra vida, de lo que realmente tiene valor en nuestra vida. Y lo que tiene valor en nuestra vida, hermano, es que Dios es bueno, es que Dios es bueno con nosotros, es que Dios nos ha rescatado, es que Dios nos ha salvado. Dios nos sacó de un pozo donde no teníamos valor, nos sacó de una situación en la que no teníamos valor.
en la que estábamos en un chiquero lleno de problemas, lleno de angustia, lleno de situaciones, pero Dios se acordó de nosotros y colocó su mirada en nuestra vida, aleluya. Y dice la palabra de Dios que nos colocó en una roca que nos sostiene, hermano. Por eso, hermano, venimos a este lugar a cantar al Señor, por eso tenemos libertad para exaltar al Señor, por eso le cantamos, levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos y le adoramos con libertad al Señor, hermano, porque estábamos sin esperanza, estábamos sin aliento, no teníamos alternativa, pero tenemos hoy una razón para alabar al Señor, aleluya. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo. No tenía esperanza, pero Cristo me salvó. Estaba perdido, pero Cristo me encontró, aleluya. Hermano, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Dios se goza cuando alguien se arrepiente de su pecado, aleluya. Pero hablando de este joven nuevamente, ¿qué fue lo que lo trajo? ¿Qué fue lo que ocasionó toda esta celebración? Porque hicieron toda una fiesta para celebrar que este hijo había regresado. Pero ¿dónde empezó todo? Empezó todo en el arrepentimiento de este joven. Empezó en el arrepentimiento. Es el comienzo de todo el camino. Es cuando este joven decide, me voy a levantar, me voy a alejar de estas cosas y voy a ir a la casa de mi padre. Me aparto del pecado que está causando estragos en mi vida, que me está destrozando mi mente y voy a seguir al Señor. Y ese es el Señor, hermano, el Señor nos va a dar la fuerza para seguirle. El Señor nos va a dar la fuerza para seguir adelante, hermano. Dice la palabra de Dios en Lucas, quiero que lo busquen ahí, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos a leer parte de ese versículo. Lucas capítulo 3, dice la palabra de Dios. Está hablando ahí de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que él tenía un único propósito cuando nació. Su propósito era preparar el camino del Señor. Así que iba a preparar el camino. Vamos a leer el versículo 3. Dice, hablando de Juan el Bautista, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y quiero que pensemos un momento en este mensaje que predicaba Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Imaginemos un camino, todas las veredas a las que vamos, todos los municipios a los que vamos, todas las ciudades a las que vamos, en algún momento estuvo lleno de árboles, estuvo lleno de maleza, estuvo lleno de lugares rocosos, hay mucho terreno difícil por alistar, hay mucha roca. ¿Y qué se hace en situaciones así? ¿Qué se hace para preparar un camino? Bueno, traen las herramientas necesarias para prepararlo. Traen motosierras, traen tractores, traen maquinaria, llevan un montón de cosas a esas zonas para preparar el camino, para alistar el camino. Y empiezan a arrancar cosas, empiezan a cortar cosas, empiezan a tumbar cosas, empiezan a levantar cosas del suelo, a talar árboles, a mover arbustos, a quitar malezas. ¿Y por qué hacen eso? Porque necesitan preparar el camino. Necesitan hacer un camino recto. Y entonces empiezan a excavar donde sea necesario para reforzar, empiezan a rellenar donde sea necesario también para reforzar, empiezan a colocar lineamientos, empiezan a alinear la vía para hacer un camino recto. Y hermano, en este municipio en el que estamos, en algún momento, por esta vía, no había ni camino, era solo bosque, solo maleza, solo árboles. Pero alguien vino por primera vez a este lugar y preparó el camino para que se construyera aquí la primera casa, se construyera después el municipio para que podamos estar aquí hoy. Y cada camino que andamos, hermano, hacia cada vereda, hacia cada municipio, hacia cada ciudad, cada vía, cada autopista, alguien tuvo que pasar por ahí y preparar el camino. Alguien tuvo que hacer el trabajo, para establecer la ruta. Así que ese es Juan el Bautista. Él dijo, estoy aquí para preparar el camino. Y traigo la motosierra, traigo todo lo necesario para preparar el camino del Señor.
Y mire lo que dice el versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Está hablando de excavación. Es decir, voy a entrar y voy a rellenar los vacíos, voy a entrar y voy a bajar lo que esté elevado, voy a ir a cada montaña y voy a cortar todo lo que esté alto. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hoy seguro, dice el versículo 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hoy en día seguro alguien se hubiera ofendido por esa predicación, ¿no? Oh generación de víboras. A mí me hubieran apedreado de una vez, pero realmente cuando realmente se entiende la destrucción que trae el pecado, cuando se entiende el problema del pecado, cuando alguien entiende la ira que está por venir, cuando alguien entiende las consecuencias del pecado, hermano, no es para pensarlo dos veces. No es para pensarlo dos veces, es para dejar el pecado a un lado y empezar a seguir al Señor de una. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Le está diciendo, muestren frutos de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento no es solo decirlo, no es solo sentirnos mal, hay frutos de arrepentimiento. Algo que salga del corazón y diga, de verdad quiero alejarme del pecado, de verdad quiero apartarme de la vida pecaminosa que he vivido. Y entonces empieza a preparar el camino, porque hermano, tenemos un montón de árboles, tenemos un montón de maleza en el corazón, tenemos un montón de raíces que llegan a lo profundo, raíces de desobediencia, raíces de mentira, raíces de pecado, raíces de rebeldía. Tenemos tanta basura a veces dentro del corazón que entonces Juan dice, vamos a empezar a usar las herramientas necesarias para preparar el camino. Vamos a limpiar este corazón, vamos a hacer camino para que Dios obre en nuestra vida, para que Dios camine hacia nuestro corazón. Vamos a usar el hacha donde hayan raíces de árboles, vamos a limpiar la maleza que haya en nuestro corazón, porque eso es lo que es el arrepentimiento, hermano. Eso es lo que es el arrepentimiento. Vamos a rellenar los valles, eso es el arrepentimiento. Vamos a alinear todo lo que esté torcido en nuestra vida, porque eso es el arrepentimiento. Vamos a quitar todo lo que estorba nuestro caminar con Dios. Vamos a quitar todo obstáculo, porque ese es el arrepentimiento. Preparar el camino para que Dios entre en nuestra vida. Limpiar nuestra vida, limpiar nuestro corazón, para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para que Dios entre y restaure, para que Dios dé libertad a eso con lo que estás luchando. Aleluya. Y quiero leer un versículo ya para ir finalizando. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Alguien que me ayude a leerlo ahí. Romanos capítulo 2, versículo 4. Sí, hermana, gracias. O menospreciáis la riqueza de benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. Gracias, hermana. La benignidad es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, es el favor de Dios. Dice, en otras palabras, desprecias la bondad de Dios, desprecias la misericordia de Dios, no te das cuenta lo paciente que es Dios. En otras palabras, dice, no sabes, no te das cuenta que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios y la paciencia de Dios es para que nos arrepintamos del pecado. La bondad de Dios es para que nos alejemos del pecado. Hermano, no estamos aquí en esta mañana por ser los mejores o porque tenemos voluntad o porque somos los más disciplinados, no estamos en este lugar. Si estamos en este lugar es porque la bondad de Dios nos guía a buscar de Dios. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Estamos aquí, hermano, porque la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Así que tenemos razones aquí para adorar al Señor, hermano. No merecíamos estar acá, no merecemos estar en este lugar, pero es la misericordia de Dios la que nos ha guiado al arrepentimiento, hermano. Y dice la palabra de Dios, no te das cuenta, ignoras que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, ignoras que la bondad de Dios es el salvavidas que Dios te está dando, es la mano extendida que Dios te ofrece para que te levantes de esa situación. Hermano, yo no sé si alguien quiera empezar a decirle, Señor, entra en mi corazón está abierto, Señor.
Voy a empezar a limpiar mi vida, Señor, para que entres. Señor, quiero alejarme de las cosas destructivas para mi familia. Señor, quiero apartarme del pecado que destruye mi hogar, destruye mis hijos, destruye mi corazón, Señor. Alguien que empieza a decirle, Señor, entra en mi vida. Hoy el Señor te está ofreciendo un salvavidas. El arrepentimiento es un salvavidas para nuestra vida. Es la forma en que Dios puede obrar en nuestra vida. Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a saber cuál es el camino de verdad. Ayúdame a entender tu palabra de verdad. Aleluya. Alguien que le empieza a decir, Señor, quiero hacer uso de ese recurso hermoso llamado arrepentimiento. Quiero empezar a tumbar árboles en mi vida, quiero empezar a tumbar maleza en mi vida, quiero preparar el camino para que tú entres y obres en mi familia, en mi hogar, aleluya. Yo le invito a que esté en pie un momento. Vamos a orar al Señor. Y quiero que empiece a orar al Señor, quiero que, si quiere levantar sus manos, si quiere cerrar sus ojos, pero quiero que le diga algo al Señor en esta mañana. Señor, guíame los caminos de justicia, Señor. Si estoy haciendo algo mal que ni siquiera me doy cuenta, Señor, por favor, muéstrame. Muéstrame, Señor, el pecado que hay en mi vida. Colócalo a la luz, Señor Jesucristo. Muéstrame, Señor, lo que está mal en mi vida, Señor, porque yo no quiero vivir de esa manera. Muéstrame lo que está mal, Señor. Señor, límpiame de eso. Límpiame de iniquidad, Señor. Borra el pecado de mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a caminar en un camino de arrepentimiento, Señor. Yo no quiero tener un corazón insensible. No quiero tener un corazón que ignore, Señor, que tu bondad es para que yo me arrepienta. Que tu misericordia, Señor, y si estamos acá por tu bondad, Señor, no es de gratis, Señor. Es que tú quieres que nos arrepintamos del pecado. Es que tú quieres que nos apartemos del pecado, Señor. Señor, ayúdame a caminar en arrepentimiento. Señor, si hay orgullo en mi vida, Señor, si hay lujuria, Señor, si hay orgullo, si hay pensamientos pecaminosos, Señor, purifícame de eso. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me purifique, Señor, que me limpie, Señor Jesucristo, en esta mañana. Si hay algo que guardo contra alguien, si hay algo que tengo contra alguien, Señor, si hay rencor que tengo contra alguien, por favor, cuídame, Señor, guárdame de eso, límpiame de toda amargura, límpiame de toda envidia, de todo resentimiento, Señor. Ayúdame a limpiar eso, Señor. Señor, no permitas que sienta odio. No dejes que haya malicia, Señor, en mi vida. No dejes que haya pecado en mi vida, Señor Jesucristo. Señor, guíame al arrepentimiento. Guíame, Señor, a ese lugar de arrepentimiento. No solo quiero sentirme mal, no solo quiero sentirme frustrado, Señor. Quiero apartarme del pecado. Quiero que me limpie.